Hola chicos, buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal todo? Buenas. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. A ver, esperamos un par de minutos y arrancamos. Vamos a ver si alguien más se une. Ya chicos, a ver, algunas indicaciones del curso. Buenas tardes a los que recién se han unido. Recuerden que los días sábados vamos a tener solamente 1 hora y 40 minutos de clase, dado que las complementarias se están guardando para las clases internacionales, el cual ya ustedes tienen el cronograma y los links de las clases, ¿correcto? Empiezan la siguiente semana con el doctor Alvarado, de Colombia, de la Javeriana. Correcto, entonces traten de no faltar, las clases de igual manera van a ser grabadas, traten de no faltar por favor. Y cualquier duda escriban en el grupo que tienen de la maestría, ¿sí? Si a alguno le falta un enlace o el que pueda recuerde, háganla recordar a los demás de su grupo que tienen clase, ¿no? A tal hora para que se puedan conectar, ¿sí? Ese es por el lado de minería.
Entonces ya saben, los sábados conmigo van a tener solamente 1 hora y 40 minutos y el complementario son las horas internacionales que ustedes tienen clases bajo los mismos temas que ya han visto con el profesor, con el sílabo, ¿no? Para los que están en aprendizaje, para los que llevan conmigo aprendizaje, mañana ya tienen su primera clase con el profesor internacional. Es el profesor Odín de CIMAT, ¿okay? Del CIMAT de México. El profesor Odín les va a dictar la clase los domingos y los miércoles. ¿De acuerdo? Los domingos y los miércoles van a tener clase con el profesor Odín. Y ya cuando terminen las clases, ya se ven conmigo para su examen final. ¿De acuerdo? Cuando terminen las clases con el profesor. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta, chicos? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas ninguna? ¿Todo ok? ¿Todo está claro? Consulta, profesor. Sí. Sí, es sobre la clase internacional. Los temas nos van a dictar esas clases son los temas del mismo sílabo, ¿no, profesor? Es correcto. Son los mismos temas del mismo sílabo. Ok, o sea que el profesor va a empezar a partir de aprendizaje no supervisado, desde ahí. Ajá, correcto. Y él va a hacer hasta la semana 15. Ok, semana 15. Perfecto, profesor. Uh-huh. Sí, así que no falten a sus clases, por favor, porque ya van a tener una referencia internacional, ¿no? Profesor, ya mañana con usted no tenemos clase entonces de aprendizaje. No, mañana ya tienen con el profesor Odín del CIMAT. Mañana a las 8 de la mañana. Ok, gracias. Sí, avisen por favor a sus compañeros para que ingresen puntual y aprovechemos al máximo al profesor. ¿Los sábados va a haber clase de minería? Los sábados van a seguir teniendo clase conmigo, como les dije, 1 hora y 40 minutos, para hacer un poco de teoría y práctica. La clase de minería son martes y viernes entonces, ¿no? Sí, martes y viernes y los sábados conmigo. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda para que les quede claro, chicos? Por favor, aprovechen sus clases internacionales. Ok, entonces parece que todo está claro. Avisen a sus compañeros también, por favor. Entonces, voy a hacer un poco de introducción a este aprendizaje no supervisado, que es lo que van a ver ya con el profesor Alvarado, a mayor profundidad. Yo les voy a estar enseñando un poco de ejercicios y un poco de teoría, correcto, como de tema de reforzamiento en la parte de minería, que van a ser los sábados, ¿de acuerdo? Entonces, para el aprendizaje no supervisado vamos a entrar al mundo de los clusters, que quiere decir precisamente agrupamiento, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que ustedes están aprendiendo en el curso de multivariado, que ustedes agrupan variables, aquí en los clusters lo que se agrupa son observaciones. Es la primera diferencia que ustedes deberían de saber. Entonces, en un lado, agrupamos lo que son variables, que es análisis de componentes principales, y en análisis clúster agrupamos observaciones. Entonces, una de las principales características. Entonces, si yo les pregunto en su examen, ¿cuál es la diferencia que existe entre análisis de componentes principales y clúster? Eso es lo que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Podría repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir, por favor, profesor? Sí. A ver, ustedes ya han visto en análisis multivariado lo que es reducción de dimensionalidad, chicos, ¿o todavía no llegan a ese tema? Sí, lo vimos. Ya han visto, ¿verdad? Ya. Entonces, para recordar un poco en lo que es reducción de dimensionalidad, que está dentro del aprendizaje no supervisado, lo que ustedes hacen precisamente es
juntar variables o agrupar variables, ¿correcto? Para reducir la dimensión, y estas nuevas variables van a ser una combinación lineal de las variables originales, ¿verdad? Eso es lo que ustedes han aprendido. ¿Cuál es la diferencia entre los componentes principales y el análisis clúster? Es que componentes principales agrupa variables, forma nuevas variables mediante la agrupación de las variables originales, y en lo que es el análisis clúster lo que hace es agrupa observaciones, como pueden observar en la imagen. Tenemos cada observación, puede ser un cuadrado, un círculo, un triángulo. Lo que va a hacer precisamente son agrupar estas observaciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todos ok? De acuerdo. ¿Sí? Entonces vamos a ver los conceptos. Es que, en primer lugar, en el aprendizaje no supervisado, como ya sabemos, ya no tenemos una target, ¿verdad? No tenemos una target, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a desconocer la etiqueta de la clase objetivo. ¿De acuerdo? Vamos a desconocer la etiqueta de la clase objetivo. ¿De acuerdo? Se agrupan, como pueden ver, ¿sí? En este caso, las observaciones de acuerdo a un determinado patrón, ¿sí? Y el objetivo principal de un análisis clúster es precisamente maximizar la distancia entre clúster y minimizar la distancia intraclúster. Si yo te pregunto en tu examen teórico, ¿cuál es el objetivo en ese clúster? Tú me tienes que decir maximizar la distancia entre los clústeres formados y minimizar su distancia dentro de cada clúster. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de lo que son los clústeres. Y en ese objetivo precisamente se basan todas las técnicas de clúster que ustedes van a aprender. ¿De acuerdo? De los diferentes tipos de enfoques que nosotros podamos dar. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda o consulta? ¿Está claro hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo ok? De acuerdo. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los tipos de clústeres que existen para los que están haciendo tesis? Existen 5 tipos de clústeres. ¿Okay? 5 tipos de clústeres. Tenemos los clústeres de partición, los clústeres jerárquicos, los clústeres basados en densidad, los clústeres basados en modelos y los clústeres difusos. Entonces, si yo te pregunto en tu examen, ¿cuántos tipos de clúster existen? Existen 5 tipos de clúster. ¿De acuerdo? Dentro de los más conocidos, ¿cuáles son? Los clústeres de partición. Tenemos 2 tipos, los basados en centroides y los basados en medioides. ¿Ok? Basados en centroides y basados en medioides. Esos son los más conocidos dentro de los clústeres de partición. Y dentro de los basados en centroides está el más utilizado en todos los negocios, que se le denomina el famoso K-mix. Y dentro de los basados en medioides tenemos el PAN, el Clara y el Clarence, que es precisamente esos 4, el cual vamos a estar viendo estas 2 semanas. ¿De acuerdo? Tanto el día de hoy como la próxima semana vamos a estar aprendiendo estos 4 tipos de algoritmos. Ya conmigo y también con el profesor Alvaro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos 4 grandes técnicas. Pero como pueden ver, existen muchas más técnicas que ustedes van a ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Ustedes van a ir aprendiendo, pero los que están haciendo tesis y les interesa la parte no supervisada, ya saben que existen todas las demás para que puedan comparar. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿O correcto? Hacer una consulta. Sí. Me permite. ¿Hay algún tipo de... perdón. ¿Cada tipo de clúster tiene alguna aplicación específica? Es decir, no sé, en algún campo, en algún tipo de dato. ¿O de qué depende si uso uno u otro tipo de clúster? Cada uno va a tener sus
sus propias características en la cual va a ser que destaque más. ¿Ok? Ahorita que vayamos avanzando en cada tipo que vamos a ir viendo, les voy a ir diciendo cuáles son sus pros y sus contras que pueden tener o por qué se utiliza más uno que otro. ¿Sí? Pero casi todo se hace en base a dónde estamos atacando. Por ejemplo, si queremos hacer clúster de distritos, ¿no? Que casi siempre se utiliza, ahí lo que más se acomoda son los clústeres basados en densidades, por ejemplo, porque estamos hablando de regiones, ¿ok? Entonces, cada base de datos va a tener una característica peculiar para que nosotros podamos utilizar un clúster que se le pueda acomodar mucho más. Bien, gracias. ¿Sí? Ok. Profe, una preguntita. El PPT de esta clase no lo he puesto, creo, en la aula virtual, ¿o sí? A ver, ahorita lo subo, dame un segundito. Quería ver si estaban atentos. Están Ya revisando. estamos, ya estamos. Ya. Está bien, está bien. Estaba probándolo. A ver, ya lo colgué, por favor, pueden verificarlo. Ya lo colgué, por favor, verifíquenlo. Descárguenlo, por favor, y me avisan. Yo todavía no lo puedo ver. ¿Lo he puesto en el aula virtual o en el Drive? Todo está en nuestro Drive. Ya, lo voy a descargar ahí. Ujú. Listo, profe. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Ya. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar un poquito sobre los métodos de partición. ¿Ok? Los métodos de partición. ¿Sí? ¿Qué lo caracteriza los métodos de partición? Ya, para recordar un poquito, miren, los métodos de partición, los que acabamos de ver, ¿sí? Está precisamente lo que son basados en centroides y basados en medioides, ¿no? ¿Qué los representa a ellos? Precisamente, lo que representa a ellos es que nosotros debemos especificar, nosotros como modeladores, debemos, en este caso, especificar cuál es el número de clúster que queremos formar. Eso es en primer lugar. Entonces, yo te pregunto en tu examen, oye, ¿qué lo caracteriza? Que nosotros como modeladores especificamos el número de clúster que debemos formar, en primer lugar. ¿Sí? ¿Ok? Luego, estos precisamente grupos,
¿correcto? Este conjunto de datos vamos a particionarle en K veces, ¿no? De donde K es el número de grupos que vamos a formar. Y este K debería ser siempre menor al número de observaciones. ¿De acuerdo? Casi siempre se forma eso, al menos que estemos ya, como ustedes saben, en el campo de medicina, ¿no? Que casi siempre tenemos pocos registros y podría darse el hecho que podríamos pedir más grupos que observación, ¿no? Podría siempre darse ese campo, pero lo normal es que siempre sea menor, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de estos grupos de partición o métodos de partición? Es que los objetos dentro de cada clúster son similares. En primer lugar, los objetos dentro de cada clúster son similares, que es el objetivo, y que los objetos, en este caso de los clústeres, son diferentes entre ellos. ¿Ok? Es decir, diferencias entre clúster y muy similares dentro de cada clúster. Eso es lo que nos quiere decir los métodos de partición. ¿Ok? Profesor, una consulta. Nosotros... Sí. Perdón, no se te escucha bien. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha bajo. Hola, hola. Ahí. Ya, ahora sí mejor. Sí, nosotros siempre vamos a definir cuántos clústeres vamos a tener, o hay algún indicador que nos indique cuál es el número óptimo de clústeres que necesitamos, en los que se podría particionar nuestra Ok. data. Sí, esa es buena pregunta. Mira, en sí, el modelador escoge cuántos grupos va a crear. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es esto? Porque, como yo siempre les he dicho, ¿no? Casi siempre, y el aprendizaje no supervisado, cuando queremos hablar de grupos, se acomoda mucho el negocio. Y el negocio te puede decir, necesito 3 grupos, 4 grupos que me formes. Entonces tú ya tienes que formar esos 4 grupos. Pero imagínate que sea una investigación, ¿ok? Una investigación donde tú tengas que sugerir el número de grupos, más no te lo indican. Entonces ahí existen métodos que ustedes van a aprender ya la próxima semana conmigo, con el profesor. Les vamos a enseñar cuáles son estos indicadores que nos ayudan precisamente a seleccionar el número de clúster óptimo como sugerencia, como le digo, como sugerencia, pero en sí también puede estar muy anidado a lo que es el negocio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. De acuerdo. Entonces, uno de los principales, chicos, precisamente, métodos que existe en este mundo de los grupos es precisamente el famoso K-means. Es el mejor, ¿correcto? Y estos K-means, ¿correcto? En este caso son caracterizados, o se les conoce más, precisamente por los centroides, ¿correcto? Y ustedes me pueden preguntar, profesor, ¿qué es un centroide? Un centroide es el representante del grupo. Es como decir el delegado. Un centroide es como si fuera el representante de cada grupo, en términos coloquiales, un delegado de aula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el K-means se representa por centroides. ¿Ok? Por centroides, el cual estos centroides van a ser, en este caso, calculados en base a lo que diga el modelador. Si el modelador dice, quiero que haya 5 grupos, van a haber 5 centroides. ¿De acuerdo? Hasta ahí se entiende esta parte del K-means, chicos, que lo representa específicamente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Se los voy a explicar ahora, precisamente, mediante un resumen. ¿Ok? Todo se puede visualizar el Excel que les voy a mostrar. Sí, sí. Ya, ok, gracias. Entonces acá pueden ver un poquito, esto se los voy a compartir de igual manera, ¿sí? Un pequeño resumen de lo que vamos a aprender ahorita del K-means, antes de entrar a los otros métodos. En primer lugar, ¿qué es una rama del aprendizaje no supervisado? Es decir,
no tenemos una variable target. Todas las características tienen la misma importancia y el principal objetivo, en este caso de un clúster, es maximizar la distancia entre cada clúster y minimizar la distancia dentro de cada clúster. Acá tenemos los dos tipos de clúster que tenemos. Y el K-means, ¿ok? Es lo que quiero explicarles el funcionamiento, ¿no? Ya hemos hablado de los centroides, pero les voy a explicar, les voy a enseñar cómo funciona. ¿Cuáles son sus, en este caso, sus atributos? Es el algoritmo más conocido, el más utilizado, correcto, para el mundo de la ciencia de datos. ¿Sí? ¿Qué lo caracteriza? En primer lugar, que es escalable. Es lo principal que lo caracteriza. Es escalable, de fácil entendimiento. Ahora cuando se los empiece a explicar van a saber el por qué. Fácil entendimiento. Y trabaja con grandes volúmenes de datos. ¿Ok? Trabaja con grandes volúmenes de datos. Características. El usuario debe especificar el número de grupos. Sí o sí. Como todo método de partición. ¿Qué más? Los datos deben estar siempre estandarizados. Y ahora usted mira, profe, ¿por qué? Porque en este caso, correcto, el algoritmo utiliza distancias para ver qué observación es similar a otra observación. Recuerden que este algoritmo fue creado en los años 80 donde la matemática era muy utilizada. Y para saber si una observación es muy similar a otra, se medía en base a su cercanía. ¿Y cómo medíamos la cercanía de una observación a otra? En base a una distancia. ¿Ok? Entonces, como utilizamos distancias, la base de datos sí o sí debería estar estandarizada para poder utilizar. ¿Qué más? Es sensible a datos atípicos. ¿Ok? Es sensible a datos atípicos y solo trabaja con variables numéricas. ¿De acuerdo? Solo trabaja con variables numéricas. Entonces, estas son algunas de las características que debemos tener en consideración para poder utilizar estos tipos de algoritmos. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Entonces, imagínate que yo tengo estas observaciones A, B, C, D y F. ¿Sí? Tengo estas observaciones. Lo primero que debemos hacer, el primer pasito es definir la cantidad de grupos. Ya sea de forma de negocio, como les dije, o ya sea mediante algún tipo de método que ya les voy a enseñar. Es lo primero que debemos hacer. Luego que nosotros hemos definido la cantidad de grupos que deseamos calcular, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo lo que hace es selecciona la misma cantidad de centroides. ¿Ok? El algoritmo selecciona la misma cantidad de centroides. ¿Y qué es un centroide? Es un representante de cada grupo. ¿Sí? ¿Qué más? Este centroide o representante, miren, se va a escoger mediante un número aleatorio. ¿Sí? Mediante un número aleatorio, el cual se distribuye mediante una distribución uniforme. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, profesor, si yo tengo estas observaciones A, B, C, D, E y F, ¿uno de ellos no es el representante? No. No es el representante, chicos, ninguna de estas observaciones. ¿De acuerdo? Lo que hace precisamente es crea un representante imaginario, si lo quieren llamar así. Y este representante imaginario, que no va a ser estas observaciones A, B, C o D o F, se escoge mediante algún número aleatorio con una distribución uniforme. ¿Hasta ahí se entiende los primeros pasos, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos están siguiendo? ¿Sí? Esa última parte que dice el profesor, porque pensaba que el centroide era un registro, ¿no? ¿No es un registro de la data? No, no es un registro. Mm. No es un registro. Hay que tenerlo bien claro, ¿eh? El representante no es un registro. Luego, más adelante, ustedes van a aprender otras técnicas como el Clara, el K-means, etc.,
donde una de estas técnicas escoge el representante como un registro. Ahí se escoge. ¿Ok? Cada técnica tiene sus propios atributos. El K-means no hace eso. El K-means escoge, en este caso inventa un representante y este es escogido mediante un número aleatorio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Todos ok? Profesor, ¿y este representante tiene alguna característica? Por ejemplo, no sé, si la data tiene 12 variables, ese representante también tiene 12 variables. ¿O cómo es? ¿O qué es exactamente? ¿O es un dato, un número, un escalar? No, es un número aleatorio. ¿Un escalar? ¿Perdón? ¿Es un solo dato? ¿Un Es número? un número aleatorio que va a tener precisamente una característica similar a cómo están estandarizadas las variables. Recuerda, cómo va a estar estandarizada sigue una distribución, que es Ah, claro, claro. precisamente un número real, ¿no? Y como lo vamos a ver en el espacio, porque lo estamos viendo en otra dimensión, este va a ser un número aleatorio, un punto inicial, Ah, ok, ok. ¿de acuerdo? Ahorita lo van a ver un poquito más. Miren, por favor, miren esta imagen. ¿Ya? Entonces, imagínense chicos, ¿correcto? Que las X son las observaciones. Las X son las observaciones. Y esas bolitas que ustedes ven ahí, esas bolitas, son los centroides o representantes que fueron, en este caso, calculados mediante una distribución. ¿Correcto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, esos representantes no son observaciones, son diferentes a las observaciones y pueden estar posicionadas en cualquier lugar del espacio. Imagínate que las han posicionado ahí, donde usted la está ubicando. El siguiente paso que realiza el algoritmo es precisamente calcular la distancia que existe entre cada observación, las X, y los centroides. ¿Ok? Es decir, todas las observaciones van a calcularse una distancia con cada uno de los centroides. ¿Sí? Ese es el paso 3. Calculamos la distancia de cada punto a su centroide. ¿Sí? ¿Correcto? Hasta ahí, ¿ok? ¿Todos están siguiendo los pasos? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Cada punto que vendría a ser cada observación. Perdón, se te escucha bajito. Cada punto que vendría a ser cada observación de esa variable. Las X que ves ahí, son las observaciones. Entonces, digamos que ese centroide estaría, o sea, tiene algo que ver con la variable. Recuerda que cada X que ven ahí es una representación del espacio de todas las variables que están entrando. Ah, de todas. Imagínate que tengamos solamente dos variables, ¿correcto? Si nosotros graficamos dos variables, estamos en un plano, ¿verdad? Un plano cartesiano, donde esa X viene a representar una X y en este caso un punto de una combinación de las dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, esas X, si nosotros vemos un plano cartesiano, esas X es precisamente una Y y una Z graficados en un punto, y esa bolita viene a ser su centroide. ¿De acuerdo? Pero como siempre no trabajamos con dos variables, siempre trabajamos más, eso se lleva ya a otra dimensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todos ok? Sí. Ok. Sigamos. ¿Cuál es lo que sigue? Lo que sigue precisamente, el cuarto paso es agrupar, ¿correcto? Agrupar aquellos que tengan o las observaciones que estén más cercanos a cada uno de los centroides. Como pueden observar acá arriba, ¿correcto?
los 3X que están al inicio están más cercanos al centroide, al primer centroide, y las otras X están más cercanos al otro centroide, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el algoritmo? Lo agrupó de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los agrupó de esa manera. Entonces lo agrupa en base a los que tengan menor distancia con cada uno de los centroides que fue calculado en el paso anterior. ¿Sí? Ese viene a ser el cuarto paso. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso es, vamos a calcular el nuevo centroide. ¿Cómo se realiza el nuevo centroide? Precisamente mediante un promedio entre las observaciones de cada uno de los grupos. ¿Correcto? Entonces, si el primero tenemos 3 puntitos, simplemente calculamos un promedio de estos 3 puntitos y ese va a ser el nuevo centroide. Por eso se llama K-mix. ¿De acuerdo? Tanto para el grupo número 1 y para el grupo número 2. Eso van a ser sus nuevos centroides. Sí. Una pregunta. ¿Hay manera de que al momento de que se definan los grupos, podamos decirle al algoritmo de que queremos que estén balanceados? ¿A qué te refieres con balanceados? De repente tenemos 100 observaciones y en un grupo termina siendo 60 y otro 40 y queremos que por temas de negocio estén 50-50. No, no se puede, porque precisamente el K-means no se trata de formar grupos homogéneos, sino lo que se trata de hacer es buscar, en este caso, un grupo que tenga la menor distancia entre ellos, se parezca mucho más diferente a otro grupo. Imagínate los hombres y las mujeres, ¿no? Si tú equilibras, tú dices así, puedes estar mezclando observaciones del uno del otro. La idea es encontrar lo más similitud posible en cada uno de los grupos. Ok, gracias. ¿Ok? Recuerden que ya no estamos en aprendizaje supervisado, ya estamos en no supervisado. En el no supervisado se trata de buscar los mejores grupos, ¿correcto? Que van a representar a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces aquí ya no hay balanceo, no hay nada de eso, sino lo que vamos a hacer es dejar que el algoritmo encuentre similitudes entre cada observación. ¿Sí? Entonces, a lo que iba. El siguiente punto, ¿cuál es? Calcular al nuevo representante de los grupos ya formados previamente. Vamos a calcular cada uno de los representantes. ¿Y qué es lo que sigue luego de calcular al nuevo representante? Simplemente lo que vamos a hacer es repetir nuevamente los pasos del 3 al 5. Es decir, vamos a calcular nuevamente la distancia entre cada observación y estos nuevos centroides. ¿Ok? Vamos a calcular la distancia entre cada observación y estos nuevos centroides. Es lo que sigue. Luego de calcular las distancias, los vamos a volver a agrupar. Y como ustedes pueden ver, los grupos pueden modificarse. Antes teníamos 3 observaciones, ahora tenemos 4 observaciones y 2 observaciones en el otro grupo. Entonces, al momento de calcular los nuevos centroides, estos pueden sufrir cambios. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Nuevamente calcular, en este caso, el nuevo centroide y calcular las distancias, etc. Todos los pasos que ya hemos visto. ¿Correcto? Y ustedes van a decir, profesor, ¿hasta cuándo se va a hacer estos pasos? Estos pasos se realizan hasta que los grupos ya no cambien, es decir, las observaciones en cada grupo ya no cambien, o hasta que se acabe la cantidad de iteraciones que ingresó el modelador. Existen estas dos restricciones para que pueda acabar el proceso. Repito nuevamente. ¿Cuándo acaba todo este tema iterativo? De volver a agrupar, calcular distancias, calcular nuevos centroides, etc. Hasta que los grupos ya no cambien, es decir, yo calculo el nuevo centroide y nuevamente calculo la distancia y siguen saliendo los mismos grupos, o hasta que se acabe la cantidad de iteraciones que ingresó el modelador. Chicos, hasta acá. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo está claro? Profesor, una pregunta. Sí. Entiendo que para clúster todas las variables deben ser numéricas. ¿Entrarían ahí fechas? O sea, de repente en formato Unix. No es lo recomendable. Casi siempre la fecha se convierte en algún tipo de indicador, como por ejemplo,
no sé, convertirlo todo a minutos, cantidad de horas, etc. Las fechas, en base a algún punto referencial, se le puede calcular. Es lo que más se sugiere, ¿no? Ok, gracias, profesor. Ujú. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió? Profesor, cuando indica que se agrupan los datos para formar nuevas categorías clúster, siguiendo un patrón, en ese caso ahí, en este ejemplo, ¿cómo sería, profesor? Perdón, no te seguí muy bien. Cuando, mi consulta es, cuando se agrupan los datos, o sea, para formar las nuevas categorías, clúster, Ya, ellos ellos siguen con un patrón, ¿no? ya. En este caso, ¿cuál sería, profesor, en este ejemplo? Pero ¿a qué te refieres con que el patrón? Porque lo que está haciendo es agruparlo en base a los que tienen menor distancia con los centroides. Ese sería el patrón que están siguiendo. Ah, ok, ok. Ese sería entonces, ¿no? Correcto. O sea, recuerda que este algoritmo se basa en matemática. Para decir que existe, en este caso, algún tipo de patrón, el patrón es que todos están cercanos, todos están, en este caso, tienen la menor distancia con cada representante. Eso es precisamente similitud en la parte matemática. Ah, ok, ok, profesor. Ujú. ¿Hasta ahí se entendió el algoritmo cómo funciona? Por favor, pregunten si alguien tiene alguna duda, tiene que quedar claro. Estas 2 semanas vamos a estar viendo esta parte. Profesor, una preguntita, o sea, si el algoritmo hace todo eso, o sea, nosotros, ¿en dónde tenemos que echar cuidado entonces? Para, Nosotros tenemos que tener... Tu pregunta es muy interesante, Karim, mira. ¿Dónde tenemos que sospechar? Por ejemplo, cuando yo le pido al algoritmo que me muestre en qué iteración fue calculado, en este caso, ya los grupos finales, imagínate que yo ingresé 100 iteraciones y cuando yo le pida al programa, dime en qué iteración terminó los grupos y me diga 100, ¿qué nos quiere decir esto, Karim? Si nosotros le dimos 100 y donde acabó fue 100, ¿qué nos quiere decir? que lo ha repetido y repetido, No, 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 todavía Necesita más. no he encontrado Necesita más. No, no sé, un punto No final. encontró una solución, no encontró una estabilidad en los grupos. ¿Ok? Nuevamente repito para los que recién están captando la idea. Imagínate que yo le di al programa 100 iteraciones y cuando yo le pida al software que me diga los grupos en qué iteración acabó y fue 100, lo que quiere decir es que hasta la iteración 100, ¿correcto? No encontró una solución única. Es decir, los grupos no se llegaron a repetir. ¿Ok? Eso nos quiere decir. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como modeladores, como futuros científicos de datos? Tenemos que sospechar. Oye, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué no existe? Quiere decir que nuestro conjunto de datos es no convexo o no conversa o quizá no lo estoy ingresando estandarizado como uno de los requisitos o quizá son muchas variables que estoy ingresando, ¿no? Y es mucho más difícil encontrar una solución única. Entonces, para esos tipos de casos, nosotros debemos verificar en primer lugar que la data esté estandarizada, que no tengamos datos atípicos, también de igual manera es importante verificar ello. Siguiente es, si tenemos muchas variables, ¿correcto? Tratar de, en este caso, utilizar lo que se llama componentes principales para reducir dimensionalidad y luego aplicar los clústeres recién ahí. ¿Correcto? Ese es otro método que también pueden ustedes utilizar para cuando se encuentren con estos tipos de casos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? ¿Qué más tienen que tener cuidado respecto a tu pregunta que me has hecho? Imagínate que un grupito me salga solamente 3 individuos. ¿Qué significa eso, chicos? son atípicos, probablemente. Correcto, son datos atípicos. Un grupo
por lo menos se recomienda que debería estar el 10% de cada una de las observaciones. Es decir, si tenemos 100 datos, un grupito por lo menos debería tener 10 datos. Si tiene menos de 10 datos, hay que preocuparnos. ¿De acuerdo? Mínimo debe tener el 10%. Si no tiene el 10%, ese grupo no es representativo. Hay que tener cuidado con ello. Entonces, por eso es siempre bueno realizar lo que se denomina, que ustedes ya han debido haber aprendido, los datos atípicos multivariados. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? De acuerdo. Sigamos entonces antes de salir a un pequeño receso. Esto es en base a una de las preguntas que me hicieron o algunos de sus compañeros. Ya. Imagínate que el negocio no te dijo, calcúlame 3 grupos. ¿Ya? Imagínate que no te dijo, no sabes cuánto escoger. ¿Cómo podemos escogerlo nosotros? Entonces, para eso existe algún tipo de indicadores que se basan precisamente en el objetivo de un clúster. ¿Cuál es el objetivo de un clúster? A minimizar la distancia dentro de cada clúster y maximizar la distancia entre los clústeres. Ese indicador se le denomina sumatoria de cuadrados Wheat-Twins. ¿Okay? Sumatoria de cuadrados Wheat-Twins. ¿Sí? Este es un indicador el cual se representa en un gráfico de sedimentación, como ustedes pueden visualizarlo ahí. Y se escoge aquel número de grupos donde podamos visualizar un quiebre y un menor sumatoria de cuadrados Wheat-Twins. Como pueden observar ahí, en escoger 3 grupos podemos tener menor sumatoria de cuadrados Wheat-Twins y existe un quiebre en esa curva. ¿De acuerdo? Este es uno de los criterios que ustedes se pueden basar en el caso ustedes no tengan, ¿correcto? Cómo escoger la sumatoria, cómo escoger la cantidad de grupos. Este es uno de los indicadores. ¿Existe otro indicador? También existe otro indicador que se le llama indicador de silueta, que ahorita se los voy a mostrar en un ratito. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cuál es el indicador de silueta? Es este de aquí. ¿Correcto? El indicador de silueta, el cual nos da algún tipo de medida para interpretar qué tan buenos son nuestros clústeres que hemos formado. Entonces, nosotros, como tenemos este indicador, puedo calcular el número de clúster, el cual me maximice esta silueta, ¿no? Eso también lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Sí? ¿Está clara? Hasta ahí, ¿dudas, consultas, chicos? Tenemos la sumatoria de cuadros Wheat-Twins y también tenemos el indicador de silueta para escoger el número de grupos. Profesor, ¿Se entendió? ¿Perdón? una consulta, profesor. K-means solamente requiere que los datos sean simétricos, digamos, ¿no? Pero no normales. O sea, Correcto. Lo que nos piden es que estén estandarizados, más no que tengan un tipo de distribución. ok, entonces, Ujú. Y un método de estandarización, ¿cuál es? Llevarlo a una normal, por ejemplo. Ese es un método, pero existen otros métodos que ya hemos visto. Profesor, ese punto de quiebre o de codo no necesariamente puede ser mayor o menor. ¿Perdón? ¿Ese punto de quiebre qué? Sí, no necesariamente puede ser menor a la variable, al eje Y, los valores, ya sea menor o mayor. A ver, según te he escuchado, porque se escucha bajito, que este punto de quiebre no necesariamente es el menor de todos. ¿Eso es lo que me dices? Sí, así es. No, no necesariamente. Como te digo, O sea, mira, en este gráfico, escoger 3 o 4 o 5 o 6 me da el mismo indicador.
pero siempre nosotros debemos tener el principio de parsimonia, encontrar el menor número de variables o el menor número de clústeres, el cual sea representativo o que tenga la mejor variabilidad posible. Ok. Profesor, nuestro Sí. profesor de técnicas también nos dijo que los datos tienen que estar escalados, pero no nos mencionó que tienen que estar normalizados. No. Escalados quiere decir que puede ser estandarizados. Ah, y es lo mismo. Es Ok. lo mismo, es lo mismo. Y una Gracias. forma, un método de estandarizar o escalarlo es llevarlo a una normal. Esa es una forma. Pero también ya les he enseñado que existe otra forma que es precisamente en este caso, llevarlo a una proporción, es decir, entre un número entre 0 y 1. ¿Cómo lo haces? Quitándole el mínimo y dividiéndolo entre el máximo y el menos mínimo, ¿no? Así lo vuelves entre un número entre 0 y 1. Esa es otra forma. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, por favor? Profesor, otra consulta. Sí. El clustering tiene supuestos, creo, de que las variables no pueden estar muy correlacionadas, ¿verdad? No te pide eso, ¿eh? No te piden que estén correlacionados. Solamente No, te piden que sean numéricas. o sea, las variables no pueden estar muy correlacionadas, por eso yo entendía, o no. No tiene ningún supuesto, entonces. No tiene supuestos, no tiene supuesto. Ahora, lo que pasa es que cuando las variables están relacionadas, casi siempre las observaciones se encuentran juntas. ¿Por qué? Porque forman precisamente una misma dimensión en el espacio, un mismo punto, porque están relacionadas, están en paralelo. Entonces, lo que se sugiere cuando están relacionadas las variables es utilizar componentes principales para que existan registros únicos. Ah, ya, gracias. ¿Ok? Esa es una recomendación de modelación, más no es un supuesto que te pida el algoritmo. Gracias. Ok. Pregunten, chicos, si tienen dudas, consultas, ya tienen que empezar a anidar todo con sus otros cursos. Profesor, Sí. pregunta, ¿eso de la estandarización es con el puntaje Z o hay otros métodos? Uno es el puntaje Z, como les dije, correcto, que es llevarlo a una normal. Y el otro es precisamente cada observación X, quitarle su mínimo, correcto, y dividirlo entre el máximo menos mínimo. Esta es otra forma de convertir un número en una proporción, es decir, un número entre 0 y 1. Esta es otra forma de escalar. Ah, pero esa forma de escalar tiene un nombre. Esto se le llama proporcionalidad. Ok, profesor. Gracias. ¿Okay? Esta es una forma y el otro es llevarlo a una Z. ¿Sí? ¿Ok? Profesor, ese segundo criterio de min-max, ¿se esperaría que funcione mejor como No, calculan distancias? uno no sabe. En cada base de datos puede funcionar distinto. Ah, ok. Sí. Tenemos que probar y ver cuál de estos métodos es el mejor. Okay. Más lo decía porque como calculan distancias y la estandarización ¿cómo se puede decir? No cota la data entre un intervalo, en cambio que el min-max sí, ¿no? Entre 0 y 1. Podría ser, pero hay que probarlo. Todo Ok, probando. ok. Bien, gracias. Ujú. De acuerdo. Entonces, si no hay más dudas o consultas, vamos a un receso, chico, de 10 minutos y regresamos. ¿Sí?
Los chicos, vamos volviendo para llamar a asistencia. Vamos volviendo, por favor. Vamos volviendo. Ya. Voy a llamar a asistencia. A ver. Fred Avilés. Y. No estoy seguro. Lizeth Flores. Todavía no vuelve. Efraín González. Presente. Ok. José Mamani. Presente. Ok. Joan Pinto. Presente, profe. Ok. Judith Quiñones. Presente, profesor. Ok. Eder Ramírez. Presente, profesor. Wendy Salcedo. Presente. Ok. Willy Santos. Ah. Kevin Taco. Presente, profesor. Ok. Rolando Valderrama. Presente. Ok. Gianmarco Vázquez. Karim Velarde. Presente, profesor. Ok. Elber Zúñiga. Presente, profesor. Ok. Profesor, Flores Solís, acabo de regresar del break. Sí, ya te puse presente. Ok, gracias. Ok. Listo. Entonces les voy a subir este Excel para compartírselo. Segundo. Voy a subirse el Excel. Listo, ya se lo compartí. Y para terminar el día de hoy vamos a continuar con la teoría. Ok. Entonces vamos a continuar un poco con la teoría. Para terminar el día de hoy, ya se los compartí el material. Algunas ventajas y desventajas. Las dos primeras podrían ser una ventaja y las dos últimas una desventaja. En primer lugar es que Cammins es relativamente escalable y eficiente a grandes procesos de grandes volúmenes de datos, que es lo que ya hemos visto. Los usuarios deben especificar la cantidad de grupos. Cammins no es adecuado para grupos no convexos, es lo que hablábamos un poquito, ¿no?
de los problemas cuando no encontramos una solución. Luego, es sensible al ruido, es decir, datos atípicos. Es importante, si es que ustedes todavía no han visto, o quizás sí en análisis multivariado o en sus primeros cursos, lo que es atípicos multivariados, ¿correcto? Sepan cómo poder calcularlos para que les ayude a encontrar, en el caso ustedes no tengan, en estos casos, ustedes no tengan algún tipo de solución por los clústeres, puedan ubicarlos y puedan retirarlos. ¿Okay? Es importante que ustedes aprendan esos métodos, ¿no? Y hemos Profesor, visto, sí, ¿a qué se refiere con no convexos? no convexos, lo que nos quiere decir es que no encuentra una única solución, si lo quieres llamar de esa manera. ¿Ok? Eso lo van a ver bastante cuando vean redes neuronales, grupos convexos y no convexos. Ya, profesor, gracias. Uh-huh. Ya. Acá está un poquito de lo que ya hemos visto, ¿no? La sumatoria de cuadrados Witins, escoger, en este caso, el indicador de silueta para poder ver si nuestros grupos están bien formados y comparar entre distintos clústeres de igual manera, ¿no? Eso también es bueno. La validación lo vamos a basar precisamente en base a una estabilidad, ¿correcto? Una estabilidad que lo vamos a calcular mediante el coeficiente Yaccard. ¿Sí? Mediante el coeficiente Yaccard nosotros podemos calcular la estabilidad de los clústeres. Eso también lo vamos a ver en la parte práctica. La próxima semana les voy a enseñar cómo podemos ver si los clústeres que estamos calculando son estables o no. ¿De acuerdo? Eso también es importante que ustedes aprendan. ¿Sí? Esto es un poco de lo que ya vamos a ver en la parte práctica, la base de datos de Telco, ¿no? Y algo que también vamos a ver precisamente es PAN, ¿correcto? Es otra técnica de dentro de la partición, ¿correcto? Dentro de las particiones, ¿sí? ¿Y qué lo caracteriza? En primer lugar es que minimiza la sensibilidad, es decir, si nosotros queremos tratar de evitar de explorar los datos atípicos, el método PAN minimiza la sensibilidad a los datos atípicos. Es una de las diferencias que existe frente al K-means, ¿correcto? El PAN. Luego, ¿qué más hace? Es precisamente lo que me consultó uno de sus compañeros. Es que el método de PAN sí toma como representante del grupo a uno de los valores o de los registros reales. Es algo que sí o sí es característico de este método, ¿correcto? Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿cuál es la diferencia entre un método PAN y un K-means? Ya más o menos te lo estoy diciendo, ¿correcto? Uno crea datos artificiales, si lo quiere llamarlo así, y otro toma como valores de centro o representantes a los mismos registros, ¿ok? Luego va a minimizar, ¿correcto? O va a calcular su distancia mediante esta fórmula, ¿correcto? Va a calcular la distancia de cada centroide con respecto a cada registro para poder formar los grupos, ¿ya? Ventajas y desventajas. En primer lugar, PAN es más robusto que el K-means, ya le dije, en base a los datos atípicos. Sí o sí nos puede ayudar mejor ahí. ¿Cuál es la desventaja? Que PAN es más costoso, es decir, varios de ustedes que utilizan quizá 8 GB de RAM para calcular si quieren calcular un PAN, se les puede caer la máquina, ¿ok? Se les puede colgar. Entonces, es más costoso computacionalmente que el K-means es precisamente el PAN. Luego, no es escalable, es decir, no podemos hacer una réplica para grandes volúmenes de datos. También de igual manera, esa es otra desventaja respecto al K-means. ¿De acuerdo? Eso es PAN, chicos. ¿De acuerdo? Ese es PAN. La otra técnica que también van a ir aprendiendo se llama Clara. ¿Correcto? Clara. Clara nos ayuda a trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Correcto? Y como utiliza grandes volúmenes de datos, lo que hace precisamente es
calcular muestras aleatorias sobre estos grandes conjuntos de datos. ¿De acuerdo? Utiliza muestras aleatorias. Eso hay que tenerlo claro, utiliza muestras aleatorias. Y cuando hace las muestras aleatorias, dentro de cada muestra aleatoria, calcula un pan. Entonces, miren precisamente cómo funciona, ¿no? Como trabaja para grandes volúmenes de datos, hace muestras aleatorias y sobre cada muestra utiliza un pan para calcular los clústeres. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuál es una de las desventajas que puede tener Clara en estos casos? Es que como utiliza muestras aleatorias, en alguna de esas muestras se puede perder precisamente la similitud. ¿Correcto? Porque ya no está trabajando con todos los datos, sino trabaja con muestritas. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate que si yo tuviera un gemelo, ese gemelo puede estar en otra muestra, y yo estoy en otra muestra, y yo puedo entrar a un grupo diferente que al de mi gemelo, si lo quieren ver así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿ese puede ser una desventaja? Sí, pero es mucho más rápido para grandes volúmenes de datos. Entonces, por ahí también hay que tenerlo claro. Y como utiliza pan dentro de una de las muestras, ya sabemos que utiliza a un individuo real como representante de cada grupito que va a formar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso es cómo trabaja precisamente Clara, cómo trabaja pan y cómo trabaja K-means. Para que ustedes más o menos vayan viendo, oye, ¿cuál utilizo acá? ¿Cuándo utilizo acá? ¿Cuándo puedo utilizar el otro? ¿De acuerdo? La otra técnica es Clarence. Tengo pan, Clara, Clarence. ¿Cómo trabaja Clarence? En este caso, lo que realiza precisamente es combina diferentes técnicas de muestreo. Ya no se limita simplemente a una muestra aleatoria, sino utiliza, por ejemplo, un muestreo estratificado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego, precisamente al utilizar algún tipo de diferentes técnicas de muestreo, utiliza precisamente el pan. ¿Correcto? Y va buscando precisamente algún tipo de patrón al utilizar una técnica de muestreo diferente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, este se basa también en la búsqueda mediante un vecino, ¿correcto? Para tratar de buscar algún tipo de patrón. ¿Sí? ¿Correcto? Es más o menos como ya hemos visto el K vecinos más cercanos, algo muy similar, ¿no? Pero trabaja con muestras, distintas técnicas de muestreo para poder utilizar. ¿Ya? No se limita simplemente a un área, sino puede utilizar diferentes, dentro de cada muestreo que utiliza, puede volver a aplicar otro muestreo más, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza a Clarence, ¿no? Puede utilizar distinta cantidad de muestreos para escoger los mejores grupos, ¿ya? En resumen, como pueden ver, Clarence o brinda mejores resultados que Pan y Clara. Podría ser, sí, pero frente a cuando podamos tener valores atípicos. Si nosotros no tenemos valores atípicos, lo más recomendable es utilizar el K-means para poder trabajar con toda la información, por ejemplo. ¿Ya? La calidad del agrupamiento que nosotros podemos tener va a depender mucho del muestreo que se realice. Entonces hay que tener eso bien claro, ¿no? Como ya les dije, una desventaja puede ser que si yo tuviera un gemelo, podemos estar en diferentes grupos precisamente por el muestreo que se ha utilizado. ¿Ya? K-means es bueno para grandes conjuntos, pero sensible a valores atípicos. Pan utilizó precisamente a cada uno de los registros, ¿correcto? Como centroide, a diferencia del K-means que utiliza datos artificiales. Y Clara y Clarence se utiliza para grandes volúmenes de datos y es mucho más eficiente por sus técnicas de muestreo. Eso es en resumen cómo trabaja estos algoritmos, ¿no? Y acá está precisamente en base a su complejidad, valores atípicos, lo que hemos hablado, ¿no? Una pequeña tabla de resumen. ¿Sí? Consultas, dudas, hasta ahí, chicos. Consultas, dudas.
Consultas, dudas. Profesor, sí. ¿Cuál sería el indicador o el valor para ver, para verificar o encontrar el mejor cluster? La silueta. La silueta. Ujú. Ya, pero de todos los clusters, ¿Perdón? perdón, de todos los algoritmos. Por eso, para todos los algoritmos puedes calcular la silueta. La silueta, ok. ¿Alguna otra duda? Consulta, chicos. Sí, profesor. Sí. En el caso de Clara, a cada muestra le aplica PAM, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo es que llega, digamos, a 2 o 3 clusters? ¿Agrupa? ¿Qué es lo que hace después, una vez que le aplica PAM a cada muestra? O sea, aplica el PAN a cada una de las muestras y asigna precisamente la cantidad de grupos. O sea, imagínate que si en este caso el PAN, uno de los clusters, correcto, que nosotros hemos calculado, tiene similar error a otro clúster que está en otro grupo, a otra muestra, simplemente esto se unifica. ¿Por qué? Porque estamos calculando que son similares entre ellos. Ah, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Consultas? Esto lo vamos a profundizar más ya en la parte práctica y también lo vamos a ver con el profesor extranjero. Vamos a reforzar mucho más, así que no se preocupen. La próxima semana vemos puros ejercicios de estos. Después que ustedes han llevado su clase teórica, vamos a ver puros ejercicios de estos técnicos. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Parece que todo está claro, profe. Ok. Bueno, hasta ahora. Cuando hagamos el ejercicio ahí vamos a sufrir. Bueno, ustedes no, sus máquinas. Porque van a morir varias de sus máquinas. Pero para evitar eso, creo que se puede hacer un muestreo de las Lo que variables. pasa es que cada una de las técnicas ya utiliza su muestreo, ¿no? ¿Perdón? Cada una de las técnicas que vamos a ir aprendiendo ya va a utilizar su propio muestreo. Profesor, porque por ejemplo, en técnicas tenemos también un trabajo de clustering y el profesor nos había comentado que podíamos, como era mucha data, podíamos usar un muestreo, pero tenemos que comparar que la muestra tenga el mismo comportamiento que la población, ¿no? O sea, verificar eso y ya podíamos hacer una muestra del 10%, 20%. Así nos había comentado. Pero tenemos que validar que la muestra y la población tengan el mismo comportamiento. Claro, eso es cierto, pero recuerden que como es una muestra aleatoria, también podemos perder algunos datos sensibles, ¿no? Pero hay que ver cómo se toma porque ya con sus equipos computacionales que deben tener, no deberíamos tener estos problemas, sino ya sí se puede tomar una muestra aleatoria, ¿no? Eso sería el último de los casos que se podría hacer. Oye, gracias. Sí, porque el profesor nos ha dado una data más o menos de 400.000 observaciones. Y cuando corríamos se colgaba la máquina, ¿no? Y teníamos que sí. Yo les voy a enseñar ahí, más que nada se cae en el momento de buscar el mejor K. Yo les voy a enseñar un método para seleccionar el K donde no tiene mucho poder computacional y si no les va a gastar mucha memoria. Y ese método está en el algoritmo, ¿no? Sí, yo les voy a enseñar. No se preocupen, en la parte práctica. Okay. Profesor, una consulta adicional, sí. Quizás. ¿El medoide, entonces, es la mediana de ese clúster? Medioide no significa mediana.
Medio área significa que es un centro nada más. Ah, ok, ok. Y el Luego existen representante, otros métodos donde utilizan la mediana, es otro tipo de clúster. Ya. entonces, en cambio, el centroide, el último centroide es el promedio del clúster, ¿no? Sí, Y correcto. y en PAM, ¿qué es entonces? ¿También el promedio? No, PAN ya hemos dicho que es un Tienes razón, representante de sí. cada grupo. Sí, sí, tienes razón, ya. Ujú. Gracias, gracias, gracias. Profesor, ¿se podría decir que el PAN trabaja con las medianas? ¿Perdón? ¿Trabaja con las medianas? No, ninguno utiliza medianas. No hemos hablado de medianas en ninguno de estos clústeres. Ninguno trabaja con medianas. Uno es el promedio de un dato artificial o del grupo, o puede ser un representante o un mismo individuo. Y Entonces, tengan cuidado. qué hace que PAM sea menos sensible a outliers? Es más que nada por su forma de cómo agrupa. Tiene su fórmula acá. A ver. Acá está. Así utiliza su distancia. El otro utiliza distancia euclidiana. ¿Y esta distancia, qué tipo de distancia es? Este tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es el nombre de esta fórmula, pero esta es la fórmula que utiliza. Con razón, ok, ok. Es por eso que no es sensible a datos atípicos. Es Ah. como, imagínate, el Naive-Bayes, ¿no? El Naive-Bayes no es sensible precisamente a lo que son desbalanceo de datos por la forma de cómo calcula en base a sus probabilidades, ¿no? Algo similar. Ok, gracias. Ujú. Ok. Entonces, si ya no hay más preguntas, chicos, ya los dejo para que vayan a almorzar. No se olviden, la próxima semana tienen clase con el profesor Alvarado. Ahí, Judith, si puedes, les haces recordar a tus compañeros y también a mí. Una hora antes de la clase. Sí, está bien. ¿Sí? A veces se me olvida también a mí. Ya, me avisan, cualquier duda, por favor, tienen clase, aprovechen y nos vemos el siguiente sábado. Y para los que tienen aprendizaje, mañana tienen clase con el profesor ya a cargo. ¿Ok? Entonces, nos vemos a las 8 para aperturar ahí la clase. Gracias a todos. Profesor, una preguntita, última preguntita. O sea, para que nos ayude que nos enseñe a reducir la data, ¿eso nos va a enseñar la próxima semana? A reducir la data, ¿hablas de componentes principales? Ajá. Eso se le enseñan precisamente en técnicas multivariadas. Ok, gracias. Ya si les hace difícil, si gustan, ya yo les hago una clase de componentes principales. No, o sea, para que lo que nos mencionaba, para que no sufra el computador. Eso sí yo les voy a enseñar la próxima clase. Ya, profesor, gracias. Eso lo vamos a ver en la parte práctica, no se preocupen. Es una consulta. ¿Necesariamente tendrían que tomar todas las variables o hay alguna forma de saber qué variables nos podrían servir para? Dentro de la próxima semana les voy a enseñar para los clústeres que se han calculado cuáles son las variables que más influyen. Claro, pero eso es después de clusterizar. Eso es después. Es que no puedes saber a priori. Okay. Ok, chicos. Entonces, nos vemos mañana para su clase con el profesor extranjero. Gracias a todos. Por favor, a las 8, recuerden que es su clase. No lleguen tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao.